Bueno, bienvenidos. Bienvenidos a San Martín Piensa, en este caso la cultura post pandemia. Vamos a ir, ya estamos dejando entrar a la gente y vamos a esperar unos minutitos más. Bienvenidos a todos, bienvenida Laura Malosetti Costa, bienvenida Evangelina Tedesco, bienvenido Nicolás. Sin apellido porque es muy difícil. Bienvenido Sebastián, y bueno, y paso la palabra a quien nos modera y nos ordena, que es Néstor Borri. Bienvenido también. Y bueno, desde aquí esperamos poder compartir algunas ideas, algunas miradas acerca de cómo nos atraviesa, de cómo nos interpela esta pandemia, este contexto a la cultura, a las actividades, y cómo nos pensamos, y cómo nos miramos, y bueno, y cuáles son las estrategias que estamos y que vamos a desarrollar para pasar por este tránsito. Muy bien, gracias Lucía, buenas tardes a todos, gracias por la invitación para moderar. Moderar Zoom es medio como ser abad de un convento, vieron que los Zoom son como una especie de mezcla de convento y colmena, donde uno desde su casillero habla, una mezcla de panóptico con tej. Les agradezco mucho a los amigos y amigas de la Municipalidad de San Martín que me hayan invitado a moderar. Gracias a los que están escuchando, gracias a los importantes panelistas que nos van a acompañar con sus palabras. El título del encuentro, ustedes ya lo saben, es La cultura post-pandemia, reflexiones sobre las nuevas conductas y hábitos culturales y el imaginario social en torno de las presentaciones artísticas. Y creo que lo hacemos así, con esta búsqueda, ingeniárnosla y este impulso de ver cómo nos encontramos, cómo dialogar, cómo poner palabra, sentido, horizonte, imaginación y también salida a lo que vamos atravesando, y toda esta especie de catarata de Zooms y sus análogos que creo que están sucediendo en este momento tienen que ver también con un impulso muy fuerte de toda nuestra sociedad, nuestra ciudadanía, de que tenemos que seguir encontrándonos, cualquiera sean los límites, las restricciones, las condiciones, y además creo que todos lo sentimos, que la belleza, el arte, la interrogación, la interpelación, todo lo que la cultura porta cada vez más, sentimos que lo necesitamos justamente para construir sentido, permítanme la redundancia en el doble sentido de significado y dirección, y quizás también una triple cosa también de sentimiento, de poder sentir juntos y hacernos cargo juntos de esta cuestión que interpela cosas muy, muy, muy potentes y muy centrales de la vida y de la vida en común, cosa que la cultura y la producción cultural en todas sus manifestaciones siempre media, potencia y habilita. Entonces, tenemos 4 panelistas, les vamos a dar la palabra, por supuesto, uno a uno. Tenemos ahí la oportunidad y la posibilidad de enviar preguntas a un correo electrónico, déjenme que lo busque para poder decírselo, que es culturasanmartin.gov de gobierno, @gmail.com. Por ese lado mandan las preguntas, las recuperamos ahí por esa vía, y cuando terminen de compartir los panelistas estaremos también poniéndolas en el espacio común. Nos acompañan, los voy a presentar primero a los 4 y después a cada uno a medida que le doy la palabra con más detalle: Evangelina Tedesco, Nicolás Weinselbaum, Laura Malosetti Costa y Sebastián Blutrach. Le vamos a dar gracias a los 4 por estar y por compartir, y le vamos a dar la palabra en primer lugar a Evangelina Tedesco, que es directora teatral, docente y gestora cultural de San Martín. Así que muchas gracias, Evangelina, y te escuchamos. Bueno, muchas gracias. ¿Me escuchan bien? ¿Se escucha bien? ¿Tengo que elevar un poquito la voz? ¿Estamos bien? Bueno.
Muchas gracias. Primero, obviamente, agradecer a la Municipalidad de San Martín por este espacio de pensar, de pensarnos, que me parece que es un espacio fundamental en estos momentos donde somos más cabeza que cuerpo. Así que este espacio es muy interesante que se proponga. Agradecerle a Lucía Santarone, a Cecilia Cipolloni por la invitación. Y en primer lugar, aclarar que todo lo que yo vaya a decir aquí hoy día tienen que ver más con preguntas y respuestas absolutamente personales, más que con certezas. Tiene que ver con unas afirmaciones hipotéticas que una se hace para poder seguir adelante y para poder seguir trabajando en este contexto de pandemia, en este contexto que es un momento histórico y que es absolutamente extraordinario también. Entendiendo por extraordinario aquello que ocurre por fuera de toda regla general y que no es algo ordinario o común, sino que tiene que ver con algo justamente extraordinario, por fuera del ordinario. Y frente a esta situación, siento muy valioso este momento en algún punto, para poder detenerse a pensar, por eso la importancia de este espacio, a pensar porque creo que nos da la posibilidad de barajar otra vez, y quizás poder reflexionar de qué manera nos encuentra vinculándonos esta pandemia desde lo económico, desde lo social, y desde lo cultural, que es justamente lo que nos ocupa hoy. Claramente este momento genera sentimientos encontrados, digamos, es un momento de gran magnitud, de mucha movilización, de muchas cosas, y entonces se generan cantidad de sentimientos encontrados. Sin embargo, yo creo que es un buen momento, y vuelvo a hacer hincapié en esto, de detenerse, de pensar, de observar, y de tratar de transitarlo y de vivenciarlo de la manera más tranquila, consciente y presente posible. Y yo que vengo del teatro, me hace mucho bien pensarlo como cuando uno transita una escena teatral, la vivencia, la transita, la camina, la siente, y a partir de ahí genera. En cuanto al teatro, para mí puntualmente es un momento absolutamente movilizante, y voy a hablar específicamente del teatro porque es a lo que yo me dedico. Y es movilizante porque en primer lugar está poniendo en evidencia el carácter artesanal de esta tarea que llevamos los trabajadores escénicos. Esta tarea que es muy artesanal y que al poner en evidencia esto, también pone en evidencia sus fortalezas y sus debilidades. Porque pone también en evidencia la necesidad de generar redes con los colegas para poder sostenernos. Y porque además este distanciamiento afecta a lo esencial del teatro, que tiene que ver con el aquí, ahora, con la presencia, con el encuentro entre una actriz, un actor y un espectador y una espectadora. Un espacio-tiempo que se comparte y que es irreemplazable por la virtualidad. Si bien con la virtualidad se ha ganado en visibilidad de obras, es decir, hoy hay gente que quizás no tenía el hábito de ir al teatro y puede acceder a una obra de teatro online de la misma forma que puede acceder a una película. A mí eso me parece que es muy positivo. Sin embargo, debo decir, como trabajadora de las artes escénicas, que eso no es teatro. El teatro necesita de un tiempo físico para suceder, de un esfuerzo físico para poder llegar a él, de un esfuerzo físico nuestro para poder llegar a él, de un esfuerzo físico del actor que está en escena. El teatro además no es capturable, es efímero. Un actor o una actriz no puede repetir la misma función por más que quiera. Cada función es diferente, no hay nunca otra igual. Una vez que terminó, eso fue. Entonces no se puede capturar.
Y además hay algo que sucede entre el actor o la actriz que está en escena y aquel que recibe eso, y no hay un intermediario tecnológico posible. El teatro se vive en presente, el aquí y ahora en teatro es fundamental, ese tiempo y espacio compartido. Es por eso que esto de la recepción de obras a través de medios tecnológicos, plataformas, redes, videos, lo que se quiera, no es teatro, no es teatro. En esa recepción nosotros nos estamos perdiendo de ese cuerpo que está en escena, de ese cuerpo que está latiendo, de ese cuerpo que tiene una fuerza, un volumen, un resonar, que reacciona y acciona. Y también nos estamos perdiendo de la reacción de quien recibe a ese cuerpo, de quien lo está expectando. Lo virtual yo siento que anula el cuerpo, ¿no? Desde todo sentido, acá no solo desde el teatro. Hoy somos una gran cabeza frente a una pantalla y nuestro cuerpo está ahí en pausa. Igual que el teatro yo también siento que está en pausa. Y siento que hoy día los trabajadores del arte escénico estamos resistiendo como podemos, con las herramientas que tenemos, hasta que todo esto pase. Pero estamos en pausa. Ahora yo, tomando la pregunta que amerita esta charla, que es, ¿cómo va a ser la cultura post-pandemia? Y yo me pregunto, ¿quién va a ir al teatro cuando se pueda? ¿Quién va a tomar clases de actuación o de danza? Se me hace muy presente toda esta estructura que hay detrás, ¿no? Centros culturales, espacios, salas de teatro independiente, docentes, grupos, compañías de teatro y danza, el público. Todo eso es una estructura social cultural que hoy está en pausa. Ahora, ¿cómo hacer para que todo ese entramado vuelva a funcionar después de tanto tiempo en detención? Actualmente se está trabajando en muchos protocolos para hacer posible ese reencuentro, para hacer posible que se vuelva a poner en funcionamiento. Y al menos en algunos lugares, aparentemente, dentro de poco esto va a suceder. Ahora, yo hay algo que considero que es fundamental y que me parece que es muy importante como prestarle atención y en eso reparar, y es en volver a poder construir el vínculo. Un vínculo que tiene el artista con su público, los docentes con sus alumnos y alumnas. Un vínculo que es una construcción y que hay que alimentar y repensar permanentemente, no solo en tiempos de pandemia, en tiempos de pandemia más, pero siempre hay que repensar ese vínculo, porque ambas partes son necesarias. Si alguna de esas dos partes no está, el arte no existe. Hoy día estamos pudiendo sostener ese vínculo de una manera diferente, y aquí estamos los artistas intercambiando entre nosotros y quienes reciben nuestro arte. Pero un artista, un artista no hace su obra sin esa otra parte, y no hace su obra para sí mismo, la hace para compartirla, la hace porque quiere a través de ella vincularse con otros y otras. La cultura de la pospandemia para mí será eso, será una construcción colectiva entre artistas y públicos encontrándose nuevamente, restableciendo ese vínculo que los acerca y que hace posible todo hecho artístico, y también entiendo que en ese reencuentro va a ser fundamental la presencia de un Estado que los sepa acompañar. Y ya para terminar, quiero citar aquí, medio de memoria, alguna frase que leí de Bertolt Brecht alguna vez, en algún lugar. Bertolt Brecht, que fue un actor, director y escritor alemán, que decía algo así: la mínima unidad social no es un ser humano, sino dos seres humanos. El ser humano es social por naturaleza. Yo entiendo que esa naturaleza está expresada en cualquier evento cultural, en cualquier hecho artístico, y esa naturaleza necesita del encuentro, necesita de la generación de cosas juntos, de mirarse a los ojos con otro, de abrazarse. Y eso a mí, y esto sí lo afirmo porque creo que es así, no creo que haya pandemia que pueda destruirlo. Nada más que eso.
Gracias. No se oye. No se escucha. No se oye. No se te oye. No se escucha. No. Hola. Ahora, me Ahora escuchan. sí. Ahora sí. Ahora sí, perdón. Disculpen. Gracias, Evangelina. No, decía que extrañamiento y distancia y el aquí y ahora desnaturalizado, tan ajeno al teatro no es. A pesar de todas las dificultades e incertidumbres que sentimos, no, contaba que la semana pasada estábamos con el querido Pedro Saborido dando una charla, pero era más sobre comunicación política, y nos salía también una cosa muy teatral que decíamos, bueno, ahora hay que elegir qué barbijo ponerse, y el barbijo como máscara, ¿no es cierto? Como que, y además se han tuneado también bastante como máscara también, ¿no? Y entonces el tema de elegir la mediación para encontrarse, ¿no? Y de construir el personaje que sale al encuentro con el cuidado, con la responsabilidad, pero que finalmente, cerca o lejos, siempre hay distancia, pero el encuentro también es posible. Entonces, me parece ahí cómo construir el aquí y ahora del teatro, que es lo que lo define, es la imposibilidad. Bueno, confiamos en los teatristas en eso, la verdad. Muchas gracias, Evangelina, después lo vamos a retomar. Entonces le pasamos la palabra a Nicolás Weinselbaum, subsecretario de Industrias Creativas e Innovación Cultural en el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Muchas gracias, Nicolás, te pasamos la palabra. Bueno, Néstor, muchas gracias. ¿Se escucha bien? Bárbaro. Bueno, muchas gracias por la invitación, en principio, para el municipio de San Martín, para Lucía. Me parece que es por acá, digo, la discusión colectiva es por acá. La pandemia nos llama a generar este tipo de encuentros que estamos multiplicando por todos lados también, y participando activamente en todos, porque el contexto nos está obligando a reimaginar el imaginario de la cultura, ¿no? Porque indudablemente quedó atrás un tiempo, indudablemente esta nueva normalidad tan mentada de la cual muchos no tenemos idea de qué va, claramente va a traer cola en los comportamientos, en las sensibilidades, en los vínculos, en el modo de contar historias, en la irrupción de lo digital, que digo, ya está generando obviamente tensiones y está generando algunos debates en torno a esta no presencialidad, digamos, como bien contaba Evangelina, y con lo cual además acuerdo, que mencionaba recién. Yo traje 4 o 5 puntos de partida. Obviamente, digo, es un momento más de preguntas y de construcción colectiva de caminos, más que de respuestas, para trabajar, me parece, de manera muy cooperativa, entre gobiernos, entre estados, sectores culturales, ámbitos de saberes, universidades, porque ante todo nos exige repensar el rol de la actividad cultural y el rol de la cultura, ¿no? Digo, en la nueva normalidad, en la nueva sociedad que está apareciendo, y que, digo, la pandemia vino a condensar un montón de procesos que se radicalizaron, digamos, y que la pandemia dejó al desnudo. En principio, digo, para empezar a marcar un mapa, lo primero que vemos es que claramente estamos yendo hacia nuevos formatos, que esta normalidad nueva nos exige repensar cómo se recrean las dinámicas de encuentro que son propias de la cultura. La cultura es encuentro, la cultura es calor, la cultura es compartir, y así lo es en muchas de sus expresiones. Indudablemente, el gran desafío es ese, digo, en épocas en las cuales las políticas sanitarias están marcando
prohibiciones muy claras y muy tajantes por el riesgo que tiene la propagación de la enfermedad. Bueno, digo, viene a la cultura en el proceso de levantada de esos semáforos, digamos, de la actividad cultural, cómo reimaginar esos espacios de encuentro. Indudablemente lo que creemos que viene, o que creo que viene, es un momento de mucha experimentación, ¿no? Son museos obligados a pensarse en espacios abiertos, son obras de teatro en espacios públicos, ¿sí? Son los museos de puertas abiertas, es la vuelta de viejos formatos como puede ser el autocine o la bicicine o distintos formatos que posibilitan la actividad. Esto por un lado, y que los empezamos a ver, digamos, en principio los vemos como, me parece que como curitas, como momentos para que aspiramos a que funcionen como puentes hacia ese futuro deseado, el futuro del regreso, digamos, pero que indudablemente van a acompañar durante el largo tiempo los procesos de acomodamiento en términos de vínculos con los otros, ¿sí? Y por otro lado, este otro debate, ¿no?, que también Evangelina mencionaba, que es la pregunta acerca de si lo digital puede generar calor o no, ¿no? Digo, digamos, hay un colectivo que es Trilmarchi de diseño de Mar del Plata que hablan ellos del calor digital, ¿no?, como concepto, que a mí siempre me pareció muy atractivo. La verdad es que en esta obligada intimidad que nos propone la pandemia, bueno, han aparecido indudablemente mejoras, perfeccionamientos en las técnicas de mostrar música en las casas, han aparecido estas posibilidades de teatro, se han perfeccionado los podcasts como herramientas de transmisión y de calor, ¿sí? Y hay, digo, mucha gente pensando en torno a esas tecnologías, que incluso nos llevan a pensar en ferias, hasta en ferias virtuales, digamos, ¿no? Cómo reemplazar esa cotidianidad en un lugar virtual, donde uno quizás erradamente quiere ir a recrear en esos lugares la vivencia física, ¿no? Pero que inevitablemente nos obliga a repensarlo desde lo digital, con su propia lógica, con su propio consumo y demás. Y que también obliga a buena parte de la cultura a repensar a lo digital, entre otras cosas como canales de comercialización, de distribución y circulación de material, y también de una especie de vínculo con los demás, ¿sí? Indudablemente este es un debate que llegó para quedarse, indudablemente lo digital vino a contar de manera muy contundente lo que estábamos viendo también que estaba pasando, sobre todo en términos de las industrias creativas, como el comercio digital y como la streaming, las plataformas online, son un lenguaje muy importante en la circulación de la cultura. Bueno, creo que indudablemente todo lo digital es un área para trabajar, no es un camino cargado de, no está exento de tensiones y de debates en torno a esa situación. Me parece que la otra pregunta interesante que trae la pandemia es qué cosas queremos dejar atrás como sociedades, ¿no? Porque en Chile dicen mucho, no queremos volver a la normalidad porque el problema era la normalidad, ¿no? Entonces, en ese sentido me parece que la pandemia vino a poner de una manera contrastante, ineludible e inexpugnable un abanico de desigualdades que hacen carne evidente y hacen emerger nuevos discursos sociales. Esas desigualdades pueden ir desde la informalidad de la cultura, el medio ambiente y su vinculación con la pandemia, los feminismos, las desigualdades sociales, las desigualdades estructurales. La pandemia como un rayo, digamos, el COVID de este maldito como un rayo vino a poner blanco sobre negro, a discutir toda nuestra vida cotidiana, pero a discutir me parece que buena parte, o casi todos los basamentos de la sociedad contemporánea, digamos. No parece
parece una oportunidad, es una crisis, pero parece una oportunidad también, digo, tirar de esos hilos para repensar qué discusiones vamos a introducir en la agenda pública para pensar esta nueva normalidad, ¿sí? Y en ese sentido me parece que todo laboratorio espontáneo y espacio de discusión me parece que es muy importante, creo que están sucediendo, creo que la pandemia está y va a radicalizar aún más estos espacios que ya son de la sociedad civil, ¿sí? Y que indudablemente la pandemia pone en un relieve nuevo, ¿no? La otra cuestión que me parece interesante es todo este tema de la cultura de cercanía, ¿no? Porque digo, si uno arma un abanico que tiene que ver desde el turismo tradicional, donde la meca era ir a París, ¿no? Hasta las formas de consumo de la música, indudablemente, para la cultura, para la gestión pública también, la pandemia trae una necesidad de recrear o de reimaginar las narrativas culturales locales, ¿sí? Trabajar fuertemente para poner en valor esas narrativas locales, ¿sí? Porque con el turismo cultural, con el consumo de cercanía, de cultura, digo, entre lo sanitario y lo comunitario, la cercanía, hay que trabajar fuertemente la cercanía como un valor de la próxima normalidad, digamos. Creo que ahí las comunidades culturales tienen un rol absolutamente fundamental. Creo que los estados y las instancias de pensamiento son muy importantes para repensar estos dispositivos, ¿sí? Eso como tercera cuestión, ¿no? Son años de mirar más de cerca la cultura, revitalizar las comunidades locales y generar cruces impensados también, ¿no? Por otro lado, y ya para ir cerrando, no sé cuánto tiempo iré, indudablemente me parece que hay que instalar una idea de pensamiento de red, ¿sí? Creo que la salida es colectiva de la crisis, creo que se hace muy importante seguir trabajando todos los intercambios habidos y por haber, conexiones probables y también conexiones improbables, ¿no? Porque digo, también en el cruce de saberes hay caminos nuevos, ¿sí? Sobre todo en esta agenda en la cual la cultura me parece que tiene, hace tiempo ya, pero más en la pandemia, tiene la obligación de instalar en la agenda pública debates. Me parece que la cultura tiene la obligación de generar los espacios para que eso suceda, y creo que la cultura es el lugar donde convergen estos saberes, ¿no? Que van desde los saberes más sanitarios hasta los ancestrales o los vinculados a la política. Así que, nada, digo, tiro estas cositas como para que sirvan, que contribuyan a un debate posterior. Y eso es todo por aquí. Muchas gracias, Nicolás. Ahora sí me escuchan, ¿verdad? ¿Sí? Perfecto. Gracias, Nicolás, muy lindo escucharte. Me anoté tres o cuatro cosas para resaltar y después tirar quizás también para el debate. Sos funcionario del Frente de Todos, ¿verdad? Y algo de lo que decías al principio de esta búsqueda de multiplicación de encuentros, ahora es medio todo frente a frente, ¿no? Todo frente a frente, buscar la manera de poder estar todo frente a frente, siendo que la pandemia es la desnudadora, para decirlo en tus palabras, ¿no? Y que nos desnuda y nos pone en nuestra intimidad, cual sea, con todas las diferencias sociales, con todos los coloridos culturales, con las grandes desigualdades, ¿no? Y creo que ahí hay una cosa bien interesante para pensar en términos de cultura y de la organización de la cultura y de la industria.
Y sabés de una cosa que decías, me gustó que la posibilidad de sacar de lo que decías algo de cambiar nueva normalidad por nueva forma. Pero que en el caso de la cultura no sería estrictamente nueva formalidad, aunque sí creo que la política pública y el Estado, más allá de que en el mundo del arte la formalidad suena ahí medio como una cosa media dura, el Estado tiene que proveer la formalidad, pero me gustaba decir que a lo mejor la pandemia puede generar una nueva formosura, digamos, ¿no? Cuando algo es con mucha forma es formoso, es hermoso, ¿no? Y ahí me parece que hay una linda dialéctica, me parece, entre la política pública que encuentra las maneras de generar nuevos encuentros de la sociedad y de sus expresiones y la cultura. Y después me preguntaba, siendo con esto de lo digital y lo analógico, la frialdad y la calidez, siendo que por otro lado hay tanta frialdad analógica, ¿por qué no va a haber calor digital? ¿No? En un caso y en otro lo que genera la calidez es la opción de hacerlo y no el hecho de que sean átomos o bits. Porque ¿cuántos encuentros presenciales hay donde la temperatura es -10? ¿No es cierto? O inercial. Entonces me parece bien lindo para pensar. Sí, a mí en eso, Néstor, sí. que vos decís, me parece que si lo digital intenta ser emular lo físico, bueno, me parece que no es por ahí, ¿no? Claramente. Me parece que lo digital tiene que llevar a otro tipo de experiencias, muy distintas al contacto, ¿no? Al contacto físico de un actor con su público, o de un músico o música con la audiencia. Sí, tal cual, y además, bueno, ustedes son más artistas que yo, para lo cual no hace falta gran cosa, con todo respeto a lo que sean ustedes como artistas, pero están más en el mundo de la cultura, y también me parece que es la conciencia de que todo encuentro es mediado, aún el más cara a cara, ¿no? Todo es mediado y justamente por la mediación cultural, de átomos, de bits, con Zoom, con una cena, con un banquete, con un asado, hay que generar la mediación que sube la temperatura, ¿no? Creo que en eso además creo que los artistas van a tener no solo mucho que hacer, sino mucho que enseñarnos y poner otra vez a disposición de la sociedad, porque guardan ese tesoro de encuentro y de mediación para componer lo común. Así que gracias, Nicolás. Le damos la palabra entonces a Laura Malosetti Costa, decana del Instituto de Artes Mauricio Kagel de la Universidad Nacional de San Martín. Bienvenida, Laura, te escuchamos. Bueno, muchas gracias Lucía, Santarón y Cecilia por invitarme. Escuchaba con mucha atención y quisiera retomar 2 o 3 cosas que tanto Evangelina como Nicolás mencionaron, y también tú. Una es la cuestión de la incertidumbre, que está en el centro de lo que planteaba Evangelina. También esta cuestión de la crisis como oportunidad que mencionaba Nicolás, ¿verdad? Y yo voy a hablar más que como decana del instituto, que es un instituto de artes escénicas, y que tiene otras artes, pero tiene 3 carreras de artes escénicas, y a mí me produjo una gran sorpresa el despliegue de creatividad que tuvieron, porque yo vaticinaba todo lo peor, y sin embargo los directores, los profesores, los estudiantes están desarrollando formas creativas de vínculo que verdaderamente me emocionan. Pero yo quisiera hablar como historiadora. Yo soy historiadora del arte y quisiera hablar de esto. En primer lugar, del arte y la cultura como transformador de las sensibilidades colectivas. Muy importante. Segundo, que esta no es la primera peste que vive la humanidad. Es la primera peste con internet y con una conectividad inmediata. Piensen que en 1918 murieron casi 50 millones de personas, pero acababa de terminar la Primera Guerra Mundial. Se echaron la culpa unos a otros y las noticias de la guerra taparon la noticia de la peor peste de la historia de la humanidad. Ayer preparaba una clase sobre Tiziano, y Tiziano murió de peste en Venecia en 1576. Y Giorgione murió de peste en Venecia en 1510. Y en el año 1000 se exterminó la mitad de la población de Europa. O sea,
yo les aseguro como historiador que vamos a sobrevivir a esta peste. Y lo que me gustaría dejar claro es que yo soy una optimista compulsiva y creo que vamos a salir mejores de esta peste. ¿Cuáles son los indicadores de que vamos a salir mejores de esta peste para mí? El primero es algo que mencionó Nicolás, y es que es una peste desnudadora, o no me acuerdo, creo que lo mencionó, no me acuerdo, una peste desnudadora. Y sí, es una peste desnudadora en primer lugar de la índole natural que tenemos los seres humanos. Estamos metidos en una suerte de nube de ilusiones de que somos distintos de la naturaleza, y de repente la naturaleza, la que venimos maltratando de una manera descomunal, por lo menos en los últimos 200 años, nos dice, bueno, a ver, un momentito, espera un poco, destruiste el ecosistema, destruiste hábitat, estás incendiando, estás calentando el planeta, y ojo, porque de pronto la naturaleza puede generar un virus que te aniquile en unos pocos días. Entonces creo que es una oportunidad espléndida para pensarnos como parte de la naturaleza. Y por otra parte también para pensarnos como individuos en el devenir histórico. O sea, hoy nosotros tenemos la posibilidad de vernos a través de una pantalla, de comunicarnos de un modo inmediato con los... Yo tengo una familia desperdigada por todo el planeta, como todos los uruguayos, y cada tanto hacemos un Zoom y nos podemos ver, pero, qué sé yo, en el siglo XIX, cuando había un becario en Europa y moría su mamá, viajaba una carta con un aro negro alrededor 3 meses, y a los 3 meses el señor se enteraba que murió su mamá. Eso para nosotros hoy es absolutamente inaceptable, porque nos acostumbramos a ser impacientes y a tener una sensibilidad inmediatista. Entonces también está bueno pensar eso, ¿no? Pensar que es una peste en alguna medida privilegiada porque estamos hipercomunicados, y esa hipercomunicación está también transformando nuestras sensibilidades. Entonces con esto yo quisiera volver a la cuestión de la incertidumbre. Yo comparto estos estados de ánimo cambiantes. Hay momentos en que leo las noticias del diario y digo, no tiene arreglo, o sea, no tenemos arreglo, hay muchos malentendidos que no puedo explicarme. Al minuto siguiente leo algo que me levanta el ánimo, al minuto siguiente no, pero también está bueno porque esto es un estado de reflexión. Es un estado de reflexión, de introspección y de revisar mucho aquello que venimos haciendo. No me cabe duda de que vamos a volver a los escenarios, no me cabe duda de que se va a encontrar una vacuna, no me cabe duda, más tarde o más temprano. Pero lo que yo quisiera es pensar que esta es la oportunidad de resolver grandes problemas del mundo. Y ustedes me dirán, bueno, pero eso no lo hacemos los actores ni los pintores, y yo les digo que sí, que a pesar de que el mundo está manejado por grandes sistemas económicos y políticos, los historiadores de mentalidades nos han enseñado que los cambios más lentos, pero los más sólidos y los ineludibles, son los cambios en las mentalidades colectivas. Son las mentalidades colectivas las que producen esos cambios en la sensibilidad que van hacia nuevos modelos. Y entonces ese es el momento de la cultura, es el momento en que nosotros, como actores de la cultura, tenemos que pensar nuestra inmensa responsabilidad. La inmensa responsabilidad de poder generar un GAL de circo, como hicieron mis estudiantes, y subirlo a la red y hacer sonreír a miles de personas. Sonreír y pensar en algo que pueda ser estimulante. Fue, por ejemplo, cuando la peste de fiebre amarilla en Buenos Aires, el cuadro de Blanes, del que yo he hablado tantas veces. Un cuadro que enseñó solidaridad social desde el Teatro Colón,
y que era en realidad un cuadro que estaba contradiciendo el comportamiento de las clases altas de Buenos Aires, que abandonaban la ciudad para que los pobres se murieran solos en el puerto. Y hoy somos muchos los que tenemos una preocupación muy grande por aquellos que están más desprotegidos. Y acá solo quiero terminar hablando de el comedor Mensa de mi universidad, porque la cultura es comida, la comida es cultura. Y Billy, el que dirige la Mensa, ocupa como trabajador, tiene un taller en la cárcel de San Martín, en el CUSAM, y enseña a cocinar. Y luego emplea, cuando las personas logran salir con libertad condicional o quedan libres porque terminan su condena, trabajan en el comedor y se iban a quedar sin trabajo. Pero él está cocinando para la escuela secundaria técnica, está cocinando para los comedores del territorio de San Martín, los comedores populares, y está haciendo unos pequeños videos para enseñar a las madres y a las cocineras de los comedores cómo hacer comida más nutritiva y más barata. Y digo, y eso es cultura, y eso es una oportunidad que nos ha dado la peste. Bueno, eso. No creo que ya se me pasó el tiempo. Muchas gracias, Laura. Muy lindo escucharte también. Pensaba de lo que decías, que saldrá de nosotros después de esta experiencia masiva de, podemos querer o no escucharlo, pero enrostrados permanentemente a nuestra finitud y a la muerte, ¿no es cierto? Que es una experiencia de historicidad también. El tiempo es limitado, la historia es larga y el tiempo es limitado, por eso me parecía bien interesante este último planteo que hacías vos de todo lo que necesitamos para alimentarnos, pan y belleza, y qué va a significar para nosotros en términos de eticidad esta cuestión. Me suena también un matiz sobre lo que decís, ¿no? Porque en última instancia el optimismo es una cuestión de carácter, pero la esperanza es una opción de trabajo y de política y de disciplina histórica, si me permitís decirlo desde el lado tuyo, ¿no? Y yo creo que Cuando ahí... Pandora abrió la cajita y salieron todos los males, lo que estaba en el fondo era la esperanza que se había quedado allí. Ni más ni menos, ¿verdad? Porque hay que ir hasta el fondo, sería como una lección en todo caso, ¿verdad? O fijarse hasta lo que no se ve. Muchas gracias, Laura. Les quiero reiterar a todos que pueden mandar sus preguntas a culturasanmartingov@gmail.com. Y entonces le pasamos la palabra a Sebastián Blutrach, director del Teatro Picadero y asesor de programación artística y contenidos del Teatro Nacional Cervantes. Te escuchamos, Sebastián. Bueno, muchas gracias por la invitación. Primero, un placer escucharlos a todos. Vuelve a aparecer lo primero, yo me considero una persona pragmática, ¿no? Soy principalmente un hacedor, he recorrido el teatro independiente, viajando por el mundo, en festivales he podido poner en valor el Picadero y ahora estoy trabajando y colaborando en el Cervantes, ¿no? En el sector público. Es decir, que tuve el privilegio de recorrer un poco el panorama del teatro, ¿no? Yo soy teatrista principalmente, y mi mirada es teatrista y pragmática, y este momento es muy malo para nosotros. Lo primero que se me aparece es la palabra incertidumbre, y me acuerdo de aquella frase, algunos de ustedes la acordarán, que pronunció el ex ministro de Educación, Esteban Bullrich, de que los argentinos tenemos que vivir en la incertidumbre y disfrutarla. Hoy cobra verdadero valor la palabra incertidumbre y aparece el verdadero valor y la maldad de esa frase que proponía este señor, ¿no? Digamos, la incertidumbre es muy difícil de sobrellevar, es un ejercicio cotidiano muy complejo. Yo agradezco que vengan preguntas de cómo pensamos la cultura post pandemia, y sin embargo yo lo primero que se me viene en esta cosa pragmática es cómo llegamos hasta la otra orilla. No tengo tiempo de pensar, ¿no? Porque es
una pandemia muy aniquiladora para las artes escénicas, muy destructora del tejido que se ha tardado tantos años en construir, del teatro independiente, de los centros culturales, de los talleres, que están todos muy amenazados, sobre todo los que están pagando alquileres, donde la informalidad que posibilitó el crecimiento del tejido hoy se vuelve en contra por la imposibilidad de la asistencia, porque es difícil de identificar a los agentes culturales para poder asistir desde el Estado. Digamos, se genera una situación muy, muy compleja y muy preocupante, porque la destrucción de este tejido puede llevar mucho tiempo volver a reconstruirlo. Entonces, me cuesta mucho pensar en las artes escénicas posterior a la pandemia. Todas mis energías y mi cabeza están en cómo sostener a todos los agentes culturales y armar esa red que decía Nicolás, armar esa red y la contención que decían todos los disertantes, Evangelina y Laura, ¿no? Me parece muy importante este momento y hacer pie en este momento. Yo creo que la situación es muy compleja. Nosotros desde el 20 de marzo cerraron todos nuestros espacios, muchos antes incluso, porque ya el fin de semana anterior se devolvían más entradas de las que se vendían. Es decir, que no tiene que ver, porque voy a otro tema, ¿no? No sé, mucha gente se enoja con la cuarentena, pide respuestas al Estado, que no las tiene, porque nadie tenemos respuestas, y dejamos de lado y de entender que una pandemia dentro de un siglo, hace más de un siglo que la humanidad no sufre una pandemia. Entonces, el Estado tiene respuestas parciales, tiene medios parciales, porque es muy grande lo que está sucediendo, y la comunidad necesita, como decía Nicolás, es entre todos, es en conjunto, es en solidaridad, y es haciendo empatía, ¿no? Yo creo que eso es como básico para poder pensar un poquito lo que tenemos que circular, digamos, de acá en adelante. Nuestro arte, el de las artes escénicas, es un arte que sobrevive ya 25 siglos, con muchos menos vaivenes que los otros tipos de expresiones audiovisuales, porque las expresiones audiovisuales, sobre todo en las últimas décadas, se ha dinamizado muchísimo y se ha complejizado muchísimo, mientras que el teatro, por lo que decía antes Evangelina, por ser único, irrepetible, por ser ese momento que no, esa fotografía, que ese encuentro, sin ese encuentro no se produce el hecho teatral, la emoción, una cantidad de cosas que nos hacen sobrevivir y que son nuestras fortalezas, y que desde el momento en que lo ponemos en una pantalla a través de un streaming, imposible de competir con la industria audiovisual, con todos los medios que tienen y con toda la tecnología que ponen, ¿no? Lo que aparece es la melancolía para seguir conectados a nuestro arte, y vemos teatro por televisión o por computadora. No sé cuánto de eso se puede sostener en el tiempo si la pandemia se alarga. Por lo tanto, digo, mi única forma que tengo hoy de repensar el teatro es en el vivo y en el encuentro, en volver a una normalidad posible donde nos encontremos en un espacio, ¿no? Descreo profundamente del teatro virtual. Esto no quiere decir que no haya que hacerlo, porque en el mientras tanto sacamos todas nuestras herramientas para salir, digamos, el artista es generoso por naturaleza. De hecho, la primera reacción de la comunidad artística fue compartir gratuitamente sus contenidos en la red. Ahora, esos contenidos son nuestras herramientas para sobrevivir, para tener nuestro alimento, digamos, y lo regalamos inmediatamente porque somos generosos, porque no hay una legalización sobre cómo monetizar eso, digamos. Voy a poner, por ejemplo, un esquema del mundo ideal, ¿no? Dentro de lo que podría ser la tecnología en las artes escénicas. El Teatro Cervantes graba sus obras. Cuando fueron grabadas, no sabíamos que iban a ser para ser exhibidas en este contexto, sino que era más para un archivo. Por lo tanto, la calidad de grabación no es de excelencia. Si me decís cómo grabaría las obras hoy, haría una sesión especial, le pondría 2 o 3 cámaras, buscaría eso, no para hacer de eso una ventana más, sino para tener una biblioteca del propio Cervantes en un canal online, donde una vez que la obra termine su recorrido en vivo, vaya a la biblioteca,
esa biblioteca sea monetizable y los actores cobren por Sagay, los autores por Argentores, y cada uno por donde debería cobrar su trabajo, ¿no? Sus derechos, que es el trabajo. Hoy en día, digamos, yo no quiero criticar a nadie porque fue una situación tan difícil y estresante que cada uno responde con lo que tiene y con lo que puede y de buena fe, digamos, respecto a las críticas si el teatro en streaming es válido, si el teatro no es válido. Todo es válido mientras no molestemos a los demás y no infringamos las leyes en este momento, me parece, para la expresión artística. Eso por un lado. Me parece que es importante tener una radiografía de cómo estamos para poder pensarnos para salir. Yo creo que hay, digamos, siempre el teatro se separa entre el teatro público, el teatro independiente y el teatro privado o comercial, ¿no? Yo soy kinesiólogo también, y se me viene este esquema de la columna vertebral, ¿no? Lumbares, dorsales y cervicales. Es una sola columna, la dividimos para estudiarla, pero es una sola columna, ¿no? Digamos, el teatro es uno solo. Hay circuitos que tienen diferentes características, y cada uno tiene una responsabilidad. Yo creo que el teatro comercial o el teatro privado está muy golpeado y muy comprometido por una razón muy clara, y es que cuando vuelva a una supuesta nueva normalidad con limitaciones, con empobrecimiento, con miedos y con deudas de la clase media, va a ser muy difícil acercar a la gente al consumo cultural y del entretenimiento. Y volver a poner la maquinaria en marcha supone inversiones de producciones donde estamos circulando toda la pandemia con ingresos cero, ¿no? Con la ayuda del Estado, con un esfuerzo fiscal enorme a través de los ATP, por ejemplo en el caso del teatro privado, pero donde estamos sosteniendo los propios espacios con los ahorros y vamos a tener que hacer una inyección económica para volver a producir. Lo primero que plantearía es que es urge diálogo entre todos los agentes del sector teatral para ver cómo hacemos ese mientras tanto, ¿no? Imagínense, no solo vamos a tener que hacer teatro con distanciamiento social abajo y arriba del escenario, sino que si la vestidora, para no poner un actor, tiene síntomas, van todos los actores en cuarentena, pero los actores no son reemplazables como alguien en una oficina, o la mayoría de los actores no son reemplazables. ¿Cómo se hace para producir en ese contexto si no hay acuerdos con la Asociación Argentina de Actores, con un montón de agentes que nos permitan atacar el mientras tanto, donde el objetivo principal va a ser que no haya contagios en nuestras salas? Porque lo que tenemos que garantizar es que se pueda trabajar sin riesgos para quienes se suben al escenario y sin riesgos para quienes vienen a vernos. Eso es una de las pequeñas y grandes dificultades del teatro privado, que además se está descapitalizando en todo este tiempo, sosteniendo plantillas de trabajadores en relaciones de dependencia que tienen todos los teatros, sostenidos por el empresario de sala y por el Estado a través de las ATP, ¿no? El teatro independiente, lamentablemente, es el más vulnerable, ha crecido también en base a menores exigencias por ahí que otras actividades en cuanto a la formalidad de los agentes que componen el teatro independiente, y por eso también es muy difícil asistirlo, porque el nivel de registro formal es muy como un electrocardiograma. Entonces, eso posibilitó, al no tener tantos compromisos ante ciertas cuestiones legales, poder abrir muchos espacios, pero también hoy en esta situación aparecen debilidades, vulnerabilidades, y sobre todo muchas dificultades en los espacios que pagan un alquiler, ¿no? Entonces, plantear a esas personas de nuestra comunidad teatral un pensamiento post-pandémico cuando hay una fuerza vital tan fuerte por la supervivencia, de este momento se hace muy difícil, ¿no? Yo creo que es un momento que nos toca pensar cómo podemos hacer sin complicar o burocratizar las posibilidades de las aperturas de los espacios culturales, pero encontrar un mecanismo nuevo que albergue a toda la gente de la cultura para que desaparezca esa semiformalidad o esa vulnerabilidad por falta de formalidad
en el trabajo, porque el valor de la cultura en cuanto al PBI es muy grande, tanto del teatro, de la cultura independiente como de la cultura más enfocada hacia lo comercial. En esa vulnerabilidad veo un factor que también lo mencionaba Nicolás, muy interesante, que es la cooperativa como formato de salida, ¿no? El teatro independiente naturalmente tiene arraigada la cooperativa, que siempre es a costa de lo que perciben los trabajadores de la cultura, ¿no? Terminan poniendo gratis su trabajo para llevar adelante los proyectos, o con poco margen de mal pagos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero bueno, también va a significar una fortaleza para la salida, ¿no? El entusiasmo, las ganas y la posibilidad de la cooperativa va a permitir salir a dar una respuesta artística, no una solución económica, sí una respuesta artística. Y por último está el teatro público, que el teatro público va a tener una responsabilidad inmensa. Digo el teatro público como la gestión pública, ¿no? Que es, va a tener que ser necesariamente un músculo fuerte de contratación de agentes artísticos. Digamos, el Estado se va a tener que implicar, como sea, en la generación y en la contratación, porque va a caer mucho desde el sector privado eso, y no podemos permitir que esta red que se ha construido a lo largo de tanto tiempo se debilite o se vaya a perder, ¿no? Eso como gran responsabilidad. Desde el Cervantes, desde que apareció la pandemia, lo hicimos a través de contratos para los contenidos digitales, generando detrás de escena, y con la idea de poder ahora con el concurso Nuestro Teatro también tener capacidad de trabajar en el mientras tanto, que nuestros teatros estén cerrados al público, filmando producciones, haciendo asociaciones con la TV pública, Paca Paca o Encuentro, pero sabiendo y siguiendo un poco con lo que decía Evangelina, que no pretendemos hacer teatro, sino que es lo que se puede en este momento, buscando la mejor calidad de esos contenidos y generando fuerza de contratación de muchísima gente que desde el 20 de marzo perdió expectativas por todo el año de posibilidades de contratos. Es decir, una situación de una fragilidad inmensa. Eso es un poco la situación en la que nosotros tenemos, ¿no? La verdad que encontrar respuestas en la gestión cultural estatal son respuestas incompletas. La verdad que es muy grande el desastre como para poder abarcarlo todo, más teniendo en cuenta que venimos de un país muy lastimado en los últimos 4 años en la gestión anterior, ¿no? Sobre todo en el resultado económico. Una de las, digamos, yo tengo muy en claro y lo discuto con colegas que lo que necesita nuestra actividad y el sector es la reapertura de salas. Eso es una necesidad urgente. También nunca nadie de nuestro sector cuestionó la cuarentena como el único método de cuidar la salud de nuestros compatriotas. Por lo tanto, con esto no estoy diciendo que hay que abrir, sino que esa es la primera necesidad que tenemos los teatristas. Yo aspiraría, digamos, y esto es una opinión personal, yo creo que el aire libre, y lo dijo Nicolás antes, el espacio público tiene que ser un espacio de regreso al teatro, tiene que ser un espacio de vinculación público-privada, donde desde lo público generemos la infraestructura para que los privados que tienen sus salas cerradas puedan mostrar sus contenidos en un espacio abierto, no solo generando un evento teatral al ser abierto, sino también ante la posibilidad de trabajar, de volver, y donde la gente seguramente va a tener menos miedo de ir a ver un espectáculo, un lugar abierto donde la distancia social se puede, digamos, prearmar, que modificar una sala ya armada, ¿no? Esto me parece que es una herramienta que no deberíamos dejar de pensar, porque parece que el mientras tanto va a ser mucho más largo que lo que todos pensábamos, ¿no? Y la necesidad de hacer y la necesidad de seguir haciendo teatro va a seguir, ¿no? También me parece que en los protocolos con ADET, del cual yo fui presidente, ADET es la Cámara de Empresarios de Teatro y de Música, terminamos de hacer un protocolo con la Fundación Huésped y fue aprobado también por el equipo de Ginés González García,
Obviamente todavía no entramos ni en la fase 1, pero por lo menos para el AMBA, pero ADETE es nacional y nosotros le proveemos herramientas a nuestros socios del interior, donde en muchos lugares van a poder abrir ya o en breve, obviamente con la dificultad de los salvoconductos de viaje de los artistas, ¿no? De un lugar a otro. Ahí vuelvo a la cercanía que decía Nicolás, donde los artistas locales van a ser quienes van a poder disfrutar en las zonas donde no hay circulación de virus, ¿no? Así que, digamos, la situación más grave es en AMBA, y también por cómo está organizado el país desde lo comercial en las provincias, porque la necesidad de los productores en las diferentes provincias es que los artistas, que en su mayoría están radicados en la capital federal y son los más convocantes, hablo en general, no van a poder viajar a las provincias para poder presentar sus espectáculos, ¿no? Eso puede ser una segunda etapa. Y después hay otra cuestión también que me gustaría hablar, por ahí no tiene mucho que ver con esto. Cuando sacamos el concurso Nuestro Teatro desde el Cervantes, es un concurso de convocatoria federal, llegaron 1.550 textos, lo cual es una barbaridad. No lo quiero festejar porque siento que forma parte de la malaria que está viviendo nuestro sector y la falta de expectativas, y por eso esa tan alta convocatoria también, pero no deja de ser una respuesta vital de nuestro sector y de pujanza. Digamos, ese concurso lo sacamos para generar volumen de trabajo. Vamos a convocar 21 directores, 21 escenógrafos, 21 vestuaristas, 21 iluminadores y más de 100 actores y actrices. Tenemos muchas críticas desde distintos lugares del país sobre la decisión de filmarlo en la sede de Capital Federal. No es una decisión caprichosa, es una época de muchas dificultades. No es la política del Teatro Cervantes, se está pudiendo hacer lo que se puede en las mejores condiciones posibles. Y también quiero adelantar que en la gestión que acabamos de comenzar con Rubén Daudia, a nivel presupuestario estamos planteando presupuestos equitativos entre todo lo que es lo federal y las 3 salas en Capital, que es donde se realiza mayormente la actividad. No sé si me pasé de tiempo, disculpas. Gracias, Sebastián. Un poquito sí, pero te perdonamos. Estás perdonado desde el vamos. Muchas gracias, Sebastián. Muy bueno escucharte también. Me queda ahí. Es la desnudadora, pero también es la aniquiladora. Y la pregunta sobre si el tejido resistirá. Si resistió 25 siglos por un lado y después las no pocas avatares de nuestra historia argentina reciente, uno tendría que pensar que sí. Me parece bien interesante pensar los formatos de salida, la cooperativa, la fuerza de contratación, como dijiste, no en el sentido solamente contractual, aunque también, sino en el sentido más amplio de los acuerdos, y en la capacidad de generar otros espacios y abrir el espacio público desde el Estado para darle lugar a eso que mencionaste al final, que es la gran fuerza vital de nuestra producción cultural en general y de la teatral en particular. Así que Una cosita nada más. Por supuesto que va a resistir. Tenemos que trabajar mucho para que lleguemos casi todos. Tal cual. Vale, muchas gracias. Quiero saludar también que está desde ya hace más temprano a Nancy Capelloni, que es secretaria para la integración educativa, cultural y deportiva de la Municipalidad de San Martín. Gracias, Nancy. Yo ahora no te veo acá en mi tablero, pero sé que estás ahí. Gracias por acompañarnos. Entonces tenemos algunas preguntas, si les parece, hay varios bloques. Yo las voy a hacer así como voy a hacer 2 bloques de 3 preguntas y se las lanzo a todos, porque en general son más bien abiertas a los panelistas. Entonces lanzo las 3, responden cualquiera de las preguntas, cualquiera de los 3. Ya en un rato tenemos que ir cerrando, entonces nos tenemos que acotar un poco en el tiempo, porque como todos sabemos, el Zoom y la virtualidad descentra el espacio, pero también hace algo con la economía del tiempo y la posibilidad de reconstruir la presencia acá. Vieron que uno queda a veces como agotado de tratar de suplir esa ausencia corporal con el estar ahí en la atención y en el escuchándose. Así que les voy pasando 2 grupos de 3 preguntas y con libertad cada uno puede dar alguna pista sobre cada una de ellas, así quedan más o menos respondidas, aunque no podamos todos decir todo sobre todas las preguntas, ¿no? Hay una pregunta o 2 más generales.
Se las digo así, un poquito en orden también. Alguien pregunta, Sergio, ¿por qué pensar la cultura post-pandemia y no en pandemia? Por un lado. Tiene que ver ahí con el desplazamiento en el tiempo. Y también Gabriela pregunta una cosa más específica, que creo que también tiene que ver con algo más operativo, en algún punto, que es, con respecto de lo digital, ¿qué es lo que creen que va a perdurar en las prácticas culturales en la pandemia? Así que cualquiera que quiera, y en el orden que les parezca, los escuchamos y después les mando otras preguntas más. Si me permiten, rapidito sobre el tema del streaming y de lo digital. Yo hice algunos streamings en vivo y en la interacción noto un gran agradecimiento de la gente que está lejos del centro donde se ejecuta, ¿no? Entonces, está claro que el streaming tiene una llegada a gente que vive lejos y que no tiene acceso al teatro. En ese sentido, sí visualizo que cuando un espectáculo está terminando su temporada y no va a tener la posibilidad de girar, se podría compatibilizar ese streaming con el final de la temporada para que el público que no vive en la zona donde se está exhibiendo pueda tener un acceso. Ahí habría que mirar algo de tecnología y poner algún tipo de límite de kilómetros en cuanto a la IP de acceso de la computadora, porque no habilitaría de ninguna manera el streaming en la misma zona donde se esté ocurriendo el vivo, ¿no? Esa es una manera donde sí incluiría el streaming en las producciones teatrales. Yo quería decir que en la experiencia educativa algo llegó para quedarse. Y esto mismo que estaba comentando Sebastián ocurre con estudiantes de otros lugares de Latinoamérica que querían tomar cursos y están pudiendo gracias a las clases virtuales. Y por otra parte, esta horizontalización de las oportunidades que da la conectividad es algo que tenemos que capitalizar a favor, ¿no? Bueno, yo, Néstor, te veo ahí buscando la palabra, así que me voy como un bache televisivo, ¿eh? Voy a decir alguna cosa en relación, sobre todo a la segunda pregunta, porque me parece que encierra una manera de mirar el proceso. Yo creo que la pandemia y sus consecuencias llegaron para influir en los comportamientos de públicos, de artistas y del pensamiento en general, con lo cual yo no dividiría de manera tajante pandemia y pospandemia. En todo caso podemos hablar de un proceso largo que va a tener rupturas y continuidades en relación al pasado que no volverá, el pasado del siglo XX, digamos, y a esta nueva normalidad. Entonces, también desde el Estado, y ahí desde donde voy a hablar ahora también, esto implica reimaginar la propia gestión, digamos, y cómo la gestión se puede pensar también desde lo digital, y cómo lo digital puede recrear territorialidades, cómo lo digital puede recrear modos de vinculación, cómo lo digital puede recrear canales de consumo y circulación, digamos, que es un desafío, no digo que estén dadas las respuestas, pero me parece que estamos impelidos a hacerlo, estamos obligados a pensar desde ese lugar también, sobre todo porque es un proceso que no sabemos cuándo termina, que como dije antes no va a terminar, no va a terminar ni el 1, ni el 2 de febrero, ni el 30 de diciembre, en ninguna fecha concreta. Hay un proceso social que desencadenó la pandemia, y las compuertas se van a volver a abrir lentamente, poniéndolo muy claro en lo que imaginamos van a ser los protocolos de regreso al teatro, por decir algo, como está pasando en Europa, por poner un ejemplo claro, ¿no? De cómo de esa tensión entre lo posible entre lo sanitario y los comportamientos de las audiencias que necesariamente, van a aparecer nuevos miedos, van a aparecer nuevas incertezas, que va a haber que ir trabajando desde otro lugar
también para volver a recrear el anfiteatro, digamos, ¿no? El espacio de encuentro. Yo quiero sumar algo, ¿se me escucha? ¿Se me escucha? Yo quiero sumar algo chiquito en relación a la investigación. Con mi compañía de teatro, este aislamiento nos obligó a poner la cabeza en cómo estábamos en el medio del proceso de un trabajo escénico, y entonces de golpe, ¿cómo hacemos para que eso no muera después de tanto tiempo de aislamiento? Entonces pusimos como en acción una manera de investigación que tiene que ver con lo audiovisual. Yo creo que eso puede quedarse tranquilamente y convivir con la investigación cuerpo a cuerpo que trabajamos mucho los actores en el momento de gestar una obra, porque fue absolutamente rico todo el material que fuimos generando, cada uno por separado y compartiéndolo desde estas charlas Zoom tan extrañas, pero que nos habilitó una parte de investigación que en el teatro nunca lo hubiéramos pensado. Entonces, si hay que rescatar algo, eso me parece que es absolutamente rescatable. No se te escucha. No se oye. No se escucha. ¿Ahora? Ahora sí. Ahora sí. Una última pregunta sobre algo muy, muy específico. Me parece bueno terminar con esta pregunta que dice, Blas pregunta, entiendo que la virtualidad podrá ser una salida para la cultura estatal o comercial de gran escala, pero para la cultura independiente más pequeña va a ser muy difícil monetizar a través de la virtualidad, ¿no? Y dice, a excepción de clases quizás, pero en los espectáculos presenciales va a ser muy complicado. ¿Cómo creen que va a ser posible viabilizar el encuentro presencial antes de que desaparezcan los espacios y que se genere como una regresión grande del tejido? Entonces, se los dejo a los cuatro y en el mismo impulso, si quieren agregar algo también más globalmente para cerrar sobre las condiciones de posibilidad para seguir pensando, y con eso ya estaríamos concluyendo el encuentro. ¿Quién se lanza a decir de dónde vamos a sacar la plata? A ver. Yo podría decir que los espacios, Perdón, ibas a hablar, te dejo por favor, que antes hablé mucho. Laura. No. Pienso, hay teatros independientes a los que yo estoy yendo a funciones que cobran a la gorra. O sea, mandan una invitación y uno colabora, paga la entrada para verlos en streaming. Por ahí es una situación pequeña, pero tal vez hoy es una situación con la que algunos teatros independientes están ayudándose. Y por otra parte, yo creo que el papel del Estado en la ayuda a todos esos espacios independientes tiene que crecer. Ayuda del Estado, que no estoy diciendo que tenga que ser indiscriminada, el Estado desde la universidad, desde las direcciones de cultura, desde los teatros nacionales, desde el Fondo de las Artes, desde un montón de instituciones que van a tener que tratar de recaudar un poco más y ayudar un poco más a todos los espacios independientes, como que ya lo está haciendo, ¿no? Gracias, Laura. Sebastián. Quería sumar una cosita nada más, y es que la vuelta a las salas, el protocolo que realizó ADET está consensuado con Artei, que es la Asociación de Teatros Independientes en Cava, que a su vez tiene buena relación con Escena, que es la otra red de teatros. Dentro del protocolo se plantean situaciones, no voy a describir el protocolo, son 12 páginas, tratamos de que sea simple, lo hicimos con Fundación Huésped, tratamos de hacer convivir las medidas de seguridad y que no sea intimidatorio para que termine generando miedo, sino que un esquema amable pero seguro. Se están planteando butacas de por medio, como si fuera un damero, con distanciamiento social arriba del escenario. El distanciamiento social arriba del escenario significa que hay que trabajar a 1,5 metros, pero que uno puede cruzarse
sin necesidad de ponerse una máscara, pero no permanecer cerca con el otro en una escena. Digamos, hay mucho para hacer y las autoridades tendrán que ir definiendo las fases para ver que podamos ir abriendo de a poquito, y como dije antes, en el interior del país, por la fuera de la región de AMBA, esto ya se puede estar haciendo en muchos casos, y ojalá que se vaya haciendo con el mayor cuidado posible para que no haya contagios en nuestras salas de teatro. Digamos, seamos todos los que hacemos teatros, esto es un llamamiento, ¿no? Muy conscientes del cuidado, porque una situación no es un paso atrás para todos. El caso de Djokovic para el tenis es un espanto para el tenis, como está luchando para ir para adelante, y como una acción muy visible te vuelve 10 pasos para atrás. Cuidémonos, porque es la manera de cuidar a todos, y así vamos a poder ir de a poco abriendo nuestros espacios, ¿no? Eso es lo que pienso yo. Y Sí, yo me completamente. sumo, Sí, perdón, sí, sí, me adelante, sumo a adelante. lo que dice aquí Sebastián, el ir paso a paso, poco a poco, pasos pequeños pero firmes. Me parece que los protocolos tienen etapas que se pueden ir sucediendo y probando. Eso me parece que es importante. Y también acuerdo con lo que decía Laura, que en este momento de reconstrucción y de vuelta a ese vínculo entre espectador y actor tan ansiado y esperado, creo que la función del Estado, poder acompañar de todas formas, va a ser muy importante, muy importante. Bueno, yo agrego una cosita más, dos cuestiones. Una tiene que ver con esta formalidad de los protocolos y contar un poco en qué está la provincia de Buenos Aires hoy. Nosotros tenemos aprobado desde hace, creo que 2 semanas ya, un protocolo para actividad cultural sin público. Ese protocolo es un protocolo que habilita a cada municipio, pero que en principio la provincia ha dispuesto que sea para los municipios en fase 5. Esta es la faceta más sanitaria, digamos, de mi alocución. La fase 5 son municipios donde no ha habido en los últimos 21 días casos de COVID, y es un cúmulo de municipios que van entre los 40 y los 60 porque es muy dinámico. Pues aparecen casos, digo, Salto es un caso muy concreto, donde un asado hizo un desastre, bueno, digo, este tipo de responsabilidades que mencionaba también Sebastián, y cuidados. Con lo cual nosotros estamos habilitando hoy actividades sin público, que incluye ensayos teatrales con las debidas medidas de distanciamiento social y el cuidado y la precaución y el amor que cada uno de nosotros, digo, pone en esas situaciones para que sucedan, a muchos municipios que obviamente no son el AMBA ni sus cercanías. Obviamente eso va a tener se va a escalonar la vuelta al público cuando así se indique. Me da la sensación de que hoy estamos más en un momento más de precaución que de iniciar una escalada, como se hizo Europa hace pocas semanas. Pero digo, esta es la actividad que hoy está habilitada en la provincia, en estos municipios, buscando eso, que no se apague, digo, el encuentro, básicamente, entre las comunidades artísticas. Así que eso en relación a lo que la provincia está generando. Se está trabajando obviamente en los protocolos para apertura progresivo, gradual, y en un futuro a determinar, ¿no? Y por el otro lado, la provincia de Buenos Aires está trabajando en mucho diálogo con todos los sectores de la cultura. Digo, la verdad que estamos en vínculo desde las comunidades teatrales, pasando por la Asociación de Managers, por ADET, por FAMI, e instituciones musicales y demás, atendiendo y conteniendo las demandas y tratando de aportar, ya sea a través de subsidios o a través de contraprestaciones económicas, y en mucho vínculo con Cultura Nación también, todas las herramientas que ayuden a acompañar y sostener
el andamiaje cultural por un lado, que tiene que ver con las salas independientes, tiene que ver con los centros culturales, tiene que ver con el circuito independiente, y por otro lado acompañando a los trabajadores de la cultura con las herramientas que también pone a disposición el gobierno nacional, ¿no? Mientras se siguen trabajando, y seguramente serán anunciadas pronto, nuevas medidas para la cultura desde la provincia. Eso. Otra vez. No se escucha. No se escucha. Otra vez. No se escucha, no se escucha. Ahora sí. ¿Sí? Sí, ¿Me oyen? Sí. sí, sí, sí. Vamos a hacerlo así. Entonces, gracias Nicolás, Sebastián, Evangelina, Laura, gracias a los 4 por este rato. No sé si han notado, hablando de escenografía de Zoom, yo pasé del mate al agua y del agua al vino a medida que transcurría nuestro encuentro y a medida que transcurre la tarde. Gracias por la calidez. Bueno, estamos comprobando que la calidez digital y el pensamiento y el encuentro por estas vías también es posible. Gracias a Lucía y a la Municipalidad de San Martín por esta posibilidad de reflexionar juntos. Les vamos a pedir a los compañeros que tienen el mando de todos los micrófonos que en este último momento los abran todos si pueden y nos den la posibilidad de saludarnos, y próximamente seguramente recibirán la invitación para otro encuentro como este de San Martín Piensa. Gracias a todos por el rato compartido, así que Muchas gracias a usted por la invitación. Gracias por Gracias a esto. ustedes. Gracias a Lucía. ustedes. Gracias, gracias a todos. Gracias, Esto es un fin. Gracias a todos, por compartir y bueno, finalmente cuando los escucho, compartirles a ustedes que estamos intentando todo eso desde aquí, ¿no? Acompañar, escuchar, contener, sostener, ayudar con algunos subsidios, sosteniendo nuestro plan de fomento a las artes escénicas del partido, pensando en este invierno y en este verano que solo sean de contrataciones locales de nuestros artistas para que tengan, bueno, para que puedan pensar para adelante, para que sigan creando, ahora estamos pensando en cómo ayudar específicamente a la red de salas que tenemos en San Martín. Y bueno, y escucharlos a ustedes me hace pensar que bueno, que estamos bien encaminados desde nuestro municipio, ¿no? Venimos trabajando ya hace muchos años, más de 8, este es el 9º, fuertemente con la cultura, y como decían, nosotros territorialmente nos damos cuenta de que hubo un crecimiento, ya hay una presencia y una demanda ya, porque generó costumbre de una programación rica, y nos preocupa y nos angustia desde el Estado, desde la Secretaría de Integración, desde la educación, desde la cultura, cómo hacer que eso no se pierda, y sobre todo que no se pierdan nuestros artistas, ¿no? Que son a través de los que construimos la cultura y estas convocatorias. Siempre yo vuelvo a repetir cada vez que me toca hablar, que no quiero ser aburrida, pero me parece importante que la cultura es esto que decían todos, ¿no? Es encuentro, es celebrarnos con el otro, y que nos atraviesa siempre nos transforma. Bueno, creo que eso es lo que lo siento casi como una obligación, el sostenerlo vivo y el sostener estas conversaciones, estas redes, las redes, y fortalecer mucho lo local, lo territorial, porque entiendo que en pequeños frentes todos podemos unirnos y sostenernos, y cuando esto escampe, volver a abrirnos y ser todos una gran red. Pero también entiendo, como decían, que el Estado, bueno, y ahora como funcionaria del Estado, tenemos una enorme responsabilidad, no solo en sostener, sino en planificar,
y ejecutar estrategias sostenibles para el Estado también. ¿No? Porque no es infinito el Estado, pero bueno, sí, claro, va a ser preciso y necesario que sigamos, en este caso, presentes para acompañar y para que no desaparezca todo esto que se ha construido en estos años. Nosotros tenemos ya hace mucho tiempo un objetivo claro con eso, y le damos, y es agenda pública de este Estado municipal, tratar, sostener, ver cómo ayudar a nuestros artistas en general, a todos. Y en este momento estamos trabajando en eso, y estamos generando ayudas para sostenerlo. Lo demás es lo que estamos todos haciendo, generando contenidos, y bueno, y con la angustia, naturalmente, de que lo presencial no tiene suplente. También recojo un poco de todos esto de, bueno, el mientras tanto, sostenerlo y generar desde allí, entiendo que lo más positivo de lo virtual es lo que se hablaba al principio de la conversación, que es visibilizar artistas que tal vez de otra manera no los veíamos. Eso me parece positivo. Por otro lado, sí creo que, y lo digo desde el comienzo, desde nuestras reuniones de equipo de la Secretaría a la que pertenece Cultura, y desde las reuniones pequeños de equipos, que entiendo que la salida es colectiva, que es cooperativa, y cuando nos reunimos con los colectivos, yo también como insisto en esto, ¿no? Creo que es por ahí. Creo que es por ahí. No solo los artistas, todos los colectivos. Creo que tienen que andar ese camino, ese de cooperar, de empatizar, de hacer red, de hacer piña y de aguantar el chaparrón. Y bueno, y esto pasa. Quería agradecer, porque la veo ahí en pequeñito por arriba, a Nancy Capelloni, que es la secretaria del área al que pertenece Cultura, que es la Secretaría para la Integración Educativa, Cultural y Deportiva, y que, bueno, no sé si va a querer compartirnos unas palabras, pero bueno, también es una gran sostenedora sí, sostenedora de la educación en San Martín y de todas las ideas que desde Cultura le acercamos y nos acompaña para poder hacerlas, para poder realizarlas, ¿no? Que no es menor. Y que también entiende que la cultura y que la educación son parte de una agenda pública, y en este momento estamos nosotros para abrazar a nuestros artistas. Eso, no sé cómo se cierra esto, creo que no se cierra, creo que es una instancia más donde compartimos y intentamos entiendo que desde el corazón, ¿no? Más allá de la cabeza, poder arrojar una lucecita, un deseo de una expresión de deseo, de que salga el sol para todos, de que salga el sol para todos. Bueno, me toca cerrar, así que me acaban de decir que me toca cerrar. No sé si alguien lo quiere hacer por mí. Yo agradecerles muchísimo. Me gustaría que podamos tener, no sé cuánto va a durar esta pandemia. Espero que sea para después que termine, poder encontrarnos y hacer como una conclusión de esto y de cómo nos encontramos luego, ¿no? Ahora estamos en este presente. Bueno, ¿cómo va a ser el próximo presente? Y entre el pasado y el futuro presente, ¿cómo nos imaginamos el siguiente futuro?
Planteemos un encuentro cuando las salas se abran parcialmente. Eso me parece que nosotros estamos también como con tenemos 2 salas municipales muy grandes y estamos detrás de la puerta esperando a ver cuándo podemos abrirlos para por lo menos esto, ¿no? Lo que comentabas vos, producir contenidos, puertas para adentro, para poder hacer streaming, para poder empezar a movernos y para poder empezar a dar vida a todo este teatro que está en silencio, resistiendo. Yo el otro día hice un streaming de música en vivo desde el Picadero, porque acá en la capital eso está autorizado con un máximo de 10 personas total y manejando el distanciamiento social. Y para todos los que participamos nos cambió la energía, el día, y muchísimo. No tiene que ver con lo económico, que bueno, ante la nada poco es mucho, pero sí la posibilidad. Y también se empieza a tejer red, porque para eso tuvo que venir un técnico de luces, un técnico de sonido, que por ahí no cobran lo que cobraban antes, pero que todo el mundo se va sumando y se empieza a rearmar. Así que me parece que todo lo que se pueda empezar a hacer sin que altere la cuestión sanitaria, cada semana es valiosa, ¿no? Sin duda. Sí, yo digo también esto y remarcarlo un poco también como cerrabas vos, Sebastián. Creo que es fundamental que banquemos esto y que seamos suficientemente responsables, inteligentes para poder empezar a andar un caminito y no tener que desandarlo, ¿no? Ser pacientes y ser inteligentes. Y creo que nosotros, los que hoy estamos aquí, y muchísimos más, por supuesto, pero tenemos también esa responsabilidad, ¿no? De decir, che, bueno, miremos formas, no sé si es con círculos de 1,5 metros de diámetro que vamos a plantar a los actores en un escenario a 5 metros de alto para poder verlos y disfrutarlos, pero si es esa, bueno, hagámoslo. Si es esa, intentemos hacerlo, pero no dejemos de pensar cómo hacerlo y de hacerlo. Por supuesto, consensuando, compartiendo y lo que decía antes, ¿no? Respetando las normas que nos aseguran la salud o el no contagio. Bueno, yo creo que nos están abandonando, que es lo normal. No sé si, nada, me piden que vayamos cerrando, porque se hizo súper largo. Pero bueno, si les parece, medio los apalabro, a ver si cuando podamos volver a ver un escenario en vivo, aunque sea por streaming, pero nos volvemos a juntar y hacemos un poco un resumen de desde dónde nos encontramos y cómo estamos, eso que decía antes, y cómo nos pensamos y cómo se modifica. En otras conversaciones con artistas visuales, con otros colectivos, un poco era, bueno, otros paradigmas de cómo nos cambia y de qué nos deja. No volvemos como antes, queremos volver a donde estábamos antes, pero no vamos a volver como antes. Bueno, ¿con qué de bueno volvemos y con qué de malo? No lo sé. Así que si les parece, bueno, nada, les digo chau, hasta la próxima. Gracias. Gracias a ti. Gracias, Gracias, Lucía. gracias. Gracias, un placer. Un placer. No.